Capítulo 31. Rivalidad en el campus. Gretchen esperó a que Cady estuviera lo suficientemente lejos antes de decir nada. Mantuvo la voz baja, como solía hacer con casi todo, contenida, cautelosa, la costumbre de alguien que había aprendido que tener opiniones dentro de las plásticas requería discreción sobre cuándo expresarlas. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó a Karen. Lo de Cady y las reglas. Básicamente le dijiste que Regina la había tendido una trampa. Karen mantuvo su expresión de total inocencia con la naturalidad de quien la ha cultivado a lo largo de los años por necesidad. Le expliqué cómo funciona el grupo. No es lo mismo. Karen. Merecía saber en qué se metía. Karen cogió su cartón de leche. Lo que haga con la información es asunto suyo. Gretchen la miró por un momento y luego bajó la vista hacia su almuerzo. No insistió. Conocía a Karen lo suficientemente bien como para comprender que la particular forma de amabilidad de Karen, esa que se movía justo al límite de la lealtad, aunque con cierto desvío de las cosas hacia una dirección que Karen prefería en privado, no era algo que respondiera bien a la confrontación directa. Y, sinceramente, no estaba segura de que Karen estuviera equivocada. Ella siguió comiendo y no dijo nada, que era lo que Gretchen solía hacer cuando había identificado correctamente una situación y no tenía autoridad para hacer nada al respecto. Regina regresó a la mesa con la serena satisfacción de quien ha puesto en práctica un plan y está revisando los resultados. Se sentó, reclamó su asiento con la naturalidad con la que alguien regresa a algo que siempre había sido suyo, y observó la cafetería a su alrededor con la atención particular que prestaba a los espacios que acababa de modificar. La sección juvenil aún estaba asimilando lo sucedido. Ella podía verlo, las chicas que habían abandonado la mesa de Mike se reunían de nuevo cerca de las máquinas expendedoras, los chicos que habían estado observando hablaban entre sí, la reorganización general de una sala donde acababa de ocurrir algo. ¿Y bien?, preguntó Gretchen, con la atenta disposición de alguien cuyo trabajo consistía en recibir esos informes. Es interesante, dijo Regina. Lo dijo como solía decir casi todo, como una valoración, no como una simple impresión. No reacciona como suele hacerlo la gente. Eso está bien. Es diferente. Tomó su teléfono. Lo diferente es interesante. Lo que Regina no dijo, porque no iba a decirlo, fue que la respuesta de Mike no había sido la que ella esperaba. Ella ofreció la leche. Estableció el contacto. Provocó la reacción típica de la cafetería que buscaba. Y Mike la miró, le dio las gracias por ello, y lo dijo como una simple cortesía, no como una respuesta a su comportamiento. Él no era inmune. Ella no creía que lo fuera. Pero él había asimilado lo que ella había hecho y lo había catalogado como algo que había notado, en lugar de algo que le había afectado, y esa distinción le resultaba lo suficientemente desconocida como para ser interesante. Ella también le había dicho algo sincero, casi por accidente, la observación sobre cómo se desenvolvía en la estructura social de la escuela, y él le había hecho una pregunta de seguimiento que sugería que realmente la había escuchado. Eso fue más raro de lo que debería haber sido. Dejó el teléfono y miró al otro lado de la cafetería, sin fijarse en ningún punto en particular. 1. Ya recapacitará, pensó. Siempre lo hacían. El tiempo era la única incógnita. Ella creía firmemente en ello, y esa era la característica de Regina George, su confianza en el resultado final era tan absoluta que rozaba la arrogancia y se asemejaba más a la física. No se equivocaba al tenerla. Había acertado tantas veces que se había convertido en una certeza absoluta. La pregunta que no se hacía a sí misma, porque no había necesitado hacérsela antes, era si Mike Quinn se regía por las mismas leyes de la física. Mike terminó de almorzar, dejó caer su bandeja y salió por la puerta lateral de la cafetería hacia el pasillo principal. Dos pequeños puntos de luz se habían desprendido de Regina durante el cambio de mesa, el resultado específico de alguien que está actuando a pleno rendimiento y disfrutando genuinamente de la actuación. Encanto más 3, lectura social más 66. La segunda la asimiló con especial interés a medida que se asentaba, no se trataba exactamente de encanto, sino de la habilidad subyacente que lo producía. La capacidad de interpretar el estado emocional de una sala en tiempo real,
de comprender qué querían sentir las personas y cómo generar esa sensación, de seguir de cerca múltiples dinámicas sociales simultáneamente y adaptarse en consecuencia. Regina George, señaló con sincero respeto, era excepcionalmente buena en lo que hacía. El conocimiento adquirido tras el lanzamiento lo confirmó con detalles específicos e impresionantes. Lo archivó, dobló una esquina y se encontró con Georgie caminando a su lado. De acuerdo, dijo Georgie, con la energía de alguien que había estado esperando tener esta conversación. Tienes que explicarme qué acaba de pasar. ¿Qué pasó? Regina George recogió tu mesa del comedor y te trajo personalmente un cartón de leche. Georgie intentaba hablar en voz baja con evidente esfuerzo. Delante de toda la cafetería. ¿Te das cuenta de lo insólito que es esto? Nunca había pasado. Llevo 2 años en esta escuela y nunca había ocurrido. Quería presentarse como es debido, dijo Mike. Micro. Hablamos. Fue una conversación. Georgie lo miró fijamente. Estás haciendo eso de no decirme nada en realidad, aunque finjas que me respondes. Ya te he contado todo lo relevante. ¿Y qué hay de Cady? Pensé, Georgie se detuvo. Reconsideró. De acuerdo, me mantengo al margen. Ya lo decidí. Esto me supera. Hizo una pausa. ¿Notaste que Cady se sentó hoy con las plásticas? Mike asintió. Está bien. Cady es inteligente, dijo Mike. Ella sabrá cómo manejar la situación. Georgie pareció sopesar esto. ¿Confías en su criterio? Sí. Caminaron un momento. Sinceramente, no puedo seguirte el ritmo, dijo Georgie. Quiero que quede constancia. Karen estaba esperando en la entrada lateral de la biblioteca. Se había posicionado con la actitud específica de alguien que había decidido estar en algún lugar y estaba allí con total compromiso, apoyada contra la pared, con una mano sosteniendo su teléfono, levantando la vista cuando Mike apareció doblando la esquina con la expresión de alguien que había estado esperando que fuera él y no iba a admitirlo directamente. Georgie evaluó la situación en aproximadamente un segundo. Nos vemos en clase, le dijo a Mike con la dignidad resignada de quien había tomado la sincera decisión de retirarse con elegancia y la estaba llevando a cabo. Se marchó sin mirar atrás. Mike se detuvo frente a Karen. A la luz de la entrada de la biblioteca, ella era exactamente ella misma, esa cualidad particular que la diferenciaba de la mera apariencia de calidez. La diferencia era real y Mike la había notado desde el principio. La calidez de Karen no era algo construido, como la de Regina. Surgió primero y luego se supo gestionar, lo cual era algo completamente distinto. Hola, dijo. ¿Qué tal? Camina conmigo, dijo. Hay algo que quiero contarte. A esa hora, la biblioteca tenía el ambiente propio de la hora del almuerzo, Sheldon y Tam en su rincón, algunos otros estudiantes repartidos por las mesas, la particular tranquilidad de una sala a la que la gente acudía para estar en un lugar que no fuera la cafetería. Karen los condujo hacia las estanterías, al extremo más alejado, cerca de la sección de referencia, la segura privacidad de un pasillo donde nadie acudía por nada urgente. Ella se giró para mirarlo. Le conté a Cady las reglas de las plásticas, dijo. En concreto, la de no atacar a alguien que otra integrante haya reclamado. Sostuvo su mirada. Pensé que debía saberlo antes de involucrarse más. Mike la miró. ¿Por qué me lo dices? Porque la jugada de Regina hoy no se trataba solo de ti, dijo Karen. Se trataba de posicionamiento. Quería dejar constancia pública de su reclamo antes de que Cady tuviera la oportunidad de hacerlo, antes de que algo pudiera desarrollarse de forma natural. Hizo una pausa. Lo de la cafetería. La leche. Eso fue en parte por ti y en parte para dejar constancia de algo ante todos los que estaban mirando. Mike guardó silencio por un momento. ¿Sabes que se va a enterar de que le advertiste a Cady?, dijo. Karen lo miró con la expresión de alguien que había reflexionado mucho sobre el asunto y había llegado a una conclusión que se situaba entre la resignación y la decisión. Probablemente, dijo. Gretchen ya me estaba mirando. Entonces, ¿por qué? Porque Cady lleva aquí 2 semanas,
es una persona realmente buena y hoy se presentó en esa mesa sin saber a lo que se enfrentaba. La voz de Karen era firme, pero algo en su trasfondo no lo era. Y sé lo que pasa cuando Regina decide que alguien es una amenaza y empieza a controlarlo. Se detuvo. No quería quedarme de brazos cruzados. Mike la miró por un momento. Había estado analizando a Karen Smith desde la primera vez que le entregó la invitación a Regina en la cafetería y luego se disculpó por la cláusula de caducidad. Había llegado a la conclusión de que ella operaba dentro de un sistema que no reflejaba sus verdaderos valores, por razones probablemente complejas y que probablemente se habían estado gestando durante mucho tiempo. Gracias, dijo. Por contárselo a Cady. Y por contármelo a mí. Karen lo miró con la expresión de alguien que esperaba una respuesta diferente y no sabía qué hacer con esta. Quiero dejar claro que no estoy en contra de Regina, dijo. Sigo siendo, ella es mi mejor amiga. Es complicado. Sé que es complicado, dijo Mike. Eso no hace que lo que hiciste sea menos decente. Karen estaba callada. Desde la esquina de las estanterías, apenas audibles, llegaban los sonidos de los usuarios de la biblioteca que estaban almorzando y se ocupaban de sus asuntos. Entonces, desde el rincón donde estaban sentados Sheldon y Tam, la voz de Sheldon, que se oyó más lejos de lo que probablemente pretendía, dijo: Tam, la diferencia de carga estructural en la segunda etapa sigue produciendo la misma anomalía. El problema de la calibración atmosférica otra vez. Obviamente, el problema de la calibración atmosférica, como he estado diciendo. Mike y Karen miraron en dirección a la voz. Esos dos, dijo Karen, tras un momento. Sí, dijo Mike. Casi sonrió. Ese casi era visible, el casi específico de alguien que había estado cargando algo pesado y que acababa de dejarlo en el suelo, por un instante. Debería volver, dijo. Regina se dará cuenta si tardo demasiado. De acuerdo, dijo Mike. Empezó a caminar por el pasillo, y luego se detuvo. Por si te sirve de algo, dijo, dirigiéndose a los libros más que a él, la forma en que manejaste la mesa hoy, sin dejar que Lina fuera simplemente arrollada. Eso fue, se detuvo. Regina también lo notó. Lo pude percibir. Salió de la sección de estanterías. Mike se quedó un momento en el pasillo de referencia. Desde la esquina, Sheldon y Tam habían pasado a analizar las relaciones entre el combustible y el empuje. Regresó a la planta principal, saludó a Tam con un gesto de cabeza, se sentó frente a Sheldon y tomó prestado el lápiz que estaba sin usar junto al almuerzo intacto de Sheldon. Sheldon miró el lápiz. Miró a Mike. Miró su almuerzo. No tengo hambre, dijo. Ya lo sé, dijo Mike. La salchicha. La salchicha, confirmó Sheldon, con el tono de un hombre que se refiere a un acontecimiento histórico. Mike apartó el lápiz y se puso de pie. Tienes que comer algo, dijo. Vamos. Tenemos 20 minutos. Sheldon reflexionó sobre el problema filosófico de comer cuando la comida había intentado matarlo recientemente. Luego cogió su mochila. Algo suave, dijo. Algo suave, asintió Mike. Salieron de la biblioteca. Capítulo 32, enfrentando a Regina. Karen salió sola de entre las estanterías de la biblioteca, alisándose el pelo con la eficiencia experta de alguien que había aprendido a recomponerse rápidamente, y encontró a Gretchen de pie en la entrada lateral con los brazos cruzados y la expresión característica de alguien que había esperado lo suficiente como para haberse formado una opinión al respecto. Hola, dijo Karen. Regina me envió, dijo Gretchen. Así de simple. Sin comentarios. Karen la miró. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parada? El tiempo suficiente, dijo Gretchen, lo cual no era una respuesta específica y estaba diseñado para no serlo. Karen asimiló la situación. Había calculado mal los plazos, había creído tener más margen del que realmente tenía, y la sensación que le produjo comprenderlo fue compleja. En parte, era la culpa de alguien que había hecho algo que no podía justificar del todo. En parte, era la irritación de alguien que estaba harta de tener que justificar las cosas. Gretchen. No se lo voy a decir, dijo Gretchen en voz baja.
Lo que hagas en tu tiempo libre es asunto tuyo. Karen la miró por un momento con la expresión de alguien que esperaba tener que negociar y que acababa de recibir algo gratis. Gracias, dijo ella. Gretchen comenzó a caminar. Karen la siguió el paso, y ambas se dirigieron hacia el pasillo de los estudiantes de último año con la cómoda y habitual cercanía de personas que llevaban años recorriendo los mismos espacios juntas. Estaban casi llegando al pasillo principal cuando Gretchen se detuvo. Karen se puso tensa. ¿Qué? Gretchen la miró. Algo en su expresión era diferente de su habitual neutralidad cuidadosa, una pequeña corriente de algo que era casi diversión, casi calidez, ocupando el espacio que normalmente permanecía vacío. Se tocó los labios ligeramente con un dedo. Tu brillo de labios, dijo. Retócalo antes de que volvamos. Ella siguió caminando. Karen se quedó un segundo parada en el pasillo, llevándose los dedos a la boca, y sintió que algo cambiaba en su percepción de Gretchen Wieners, la chica tranquila, serena y siempre elegante con la que había estado de pie durante 2 años sin llegar a verla del todo. Ella ha estado observando todo este tiempo, pensó Karen. Y no se le escapa nada. Sacó su pulvera y se retocó el brillo de labios. En el baño de chicas del segundo piso, Cady se estaba echando agua fría en las muñecas, su método habitual para recuperarse después de algo que había requerido mucha energía, cuando Janice y Damian la encontraron. Damian llegó al baño de chicas con su característica falta total de pudor al respecto, asintiendo con la cabeza a las 2 alumnas de segundo año que estaban frente al espejo, quienes lo miraron, decidieron que no valía la pena y se marcharon. Habla, dijo Janice, apoyándose en la pared. Cuéntamelo todo. Cady se lo contó. La invitación, la forma en que la habían formulado, la explicación de Karen sobre las reglas, el momento exacto en que Regina cruzó la cafetería, el cartón de leche. Todo, en orden, tal como había aprendido a informar sus observaciones durante su infancia, trabajando en condiciones de investigación de campo, primero los hechos, después la interpretación. Janice escuchó sin interrumpir, lo cual no era su forma habitual de actuar e indicaba que se estaba tomando el asunto en serio. Damian se sentó en el mostrador. Cuando Cady terminó, Janice guardó silencio por un momento. Luego, se movió rápido. Lo sé. Lo de las reglas, era para excluirte incluso antes de que te unieras oficialmente. La voz de Janice tenía ese tono monótono tan característico de cuando estaba enfadada y había decidido analizar la situación. Típico de Regina. Te hace miembro y te entrega el reglamento al mismo tiempo para que no puedas alegar desconocimiento. Karen me lo dijo, dijo Cady. Como advertencia. Janice la miró. Karen te lo dijo. Me apartó a un lado. Janice volvió a quedarse callada. Su expresión reflejaba algo complejo que no supo explicar. Karen a veces hace eso, dijo Damian a Cady con cuidado. Ella, miró a Janice. Tiene sus propios problemas. Es complicado. La mandíbula de Janice tenía una expresión particular. Janice, dijo Cady. Estoy bien, dijo Janice, con el tono de alguien que llevaba mucho tiempo estando bien gracias a un considerable esfuerzo personal. Cady la miró. Conocía a Janice desde hacía menos de 2 semanas y ya había aprendido a interpretar el matiz específico del estoy bien de Janice, aquel que significaba que había pasado por algo que había procesado y dejado atrás, y que no iba a revivirlo para ella. Ella no empujó. De acuerdo, dijo Cady. Entonces, la pregunta es ¿qué hago ahora? Podrías abandonar el grupo, sugirió Damian. Literalmente, te uniste hoy mismo. Oh, dijo Cady, y algo en su expresión se había agudizado hasta adquirir una cualidad que Janice reconoció y que Damian había estado esperando ver, me quedo. Janice la miró. He estado observando cómo funciona ese grupo desde que llegué, dijo Cady. La posición de Regina no es tan sólida como parece. Depende de que las otras 2 estén de acuerdo con todo, y Karen ya, se detuvo. Karen no está del todo de acuerdo con todo. ¿Y Gretchen? Gretchen preferiría comerse un cristal antes que discrepar abiertamente con Regina, dijo Janice. En público, dijo Cady. En público lo haría.
Pero lleva 2 años haciendo lo que Regina necesita y su expresión no concuerda con sus palabras cuando acepta cosas con las que no quiere estar de acuerdo. Lo había notado en la mesa. La elegancia precisa que Gretchen mantenía como una especie de armadura, y contra que servía de armadura. Hay grietas. Janice la miró fijamente. Llevas aquí 2 semanas, dijo ella. Crecí estudiando patrones de comportamiento, dijo Cady. Mis padres son investigadores de campo. Pasé toda mi infancia aprendiendo a interpretar grupos. Damian miró a Janice. Janice miró a Cady con la expresión de alguien que está reevaluando una situación en tiempo real. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Janice. Cady lo pensó. En las reglas que Regina había escrito para su propio beneficio, la cuidadosa arquitectura de la obligación y la visibilidad, la forma en que todo funcionaba asegurándose de que nadie más tuviera la suficiente influencia como para competir. Voy a aprender cómo funciona desde dentro, dijo Cady. Y luego voy a ayudar a que funcione de forma diferente. Ese no es un plan específico, dijo Janice. Es un punto de partida, dijo Cady. El plan surge de la información. Damian asentía con la energía de alguien que había decidido comprometerse por completo con lo que fuera aquello. Me encanta. Me apunto. ¿Qué necesitamos? ¿Ahora mismo?, preguntó Cady. Necesito algo rosa para el miércoles. Janice miró su atuendo completamente negro, la camiseta de la banda, los vaqueros oscuros, la chaqueta, y extendió las manos. Paso, dijo ella. La expresión de Damian se iluminó notablemente. Tengo opciones, dijo. Varias. En múltiples tonalidades. Ambas chicas lo miraron. Son buenas opciones, dijo. A la vanguardia de la moda. Muy actuales. Cady sopesó el riesgo específico que suponía aceptar las propuestas de Damian, que iban a la última moda y vestían de color rosa. ¿De qué actualidad estamos hablando?, dijo. Mañana traeré una selección, dijo Damian con la seguridad de quien había esperado toda su vida por esta tarea. Puedes elegir. ¿Y si ninguno de ellos funciona? Funcionarán, dijo. Janice cogió su bolso. Esto va a ser genial o un completo desastre. Por lo general, son lo mismo, dijo Cady. Janice la miró. Entonces, lentamente, sonrió, la verdadera sonrisa, la que aparecía con la suficiente poca frecuencia como para que, cuando lo hacía, significara algo. De acuerdo, dijo. Vamos a clase. Salieron del baño en fila, primero Janice, luego Cady y por último Damian, con la tranquilidad de quien ha concluido sus asuntos y está satisfecho con los resultados de la reunión. Mientras tanto, en la sección de referencia de la biblioteca, Mike había conseguido que Sheldon se comiera medio plátano y un paquete de galletas, que era la solución de compromiso en cuanto a comida blanda a la que habían llegado, y Sheldon había aprovechado el tiempo para explicarle a Tam por qué el incidente de la salchicha fue, desde un punto de vista puramente mecánico, un fallo de ingeniería por parte de quienquiera que hubiera diseñado la tráquea humana. Tam escuchó esto con la misma atención paciente que dedicaba a la mayoría de las teorías de Sheldon. Que el esófago y la tráquea compartan un punto de unión es un diseño realmente ineficiente, dijo Sheldon. Cualquier estudiante de ingeniería de primer año habría separado los sistemas. La evolución no es ingeniería, dijo Tam. Ese es precisamente mi punto, dijo Sheldon. Mike se comió sus galletas y no dijo nada, lo cual fue la contribución adecuada. Un pequeño punto de luz emanaba de Sheldon, el reflejo ambiental de una mente que procesaba algo que le resultaba genuinamente interesante. Biología +1. Mike lo asimiló. Todos los días, pensaba. Simplemente los genera. Sonó la campana. Sheldon empacó sus cosas con la eficiencia precisa de alguien que no iba a llegar tarde 2 veces en un mismo día y recuperó la compostura. Las galletas estaban bien, dijo. Un gran elogio, dijo Mike. Fueron a clase. Capítulo 33, Héroe masticador. Mike salió de entre las estanterías de la biblioteca, se arregló el cuello de la camisa y se encontró con que Tam lo observaba con la neutralidad cautelosa de alguien que había notado algo y estaba decidiendo si mencionarlo o no.
Tam señaló brevemente justo detrás de su propia oreja. Mike extendió la mano. Encontró lo que había allí. Tomó una servilleta del almuerzo intacto de Sheldon, la manipuló sin contemplaciones y la dejó sobre la mesa. Gracias, dijo. Tam retomó sus cálculos sobre cohetes sin hacer comentarios. Sheldon levantó la vista de su trabajo, miró la servilleta, miró a Mike y decidió claramente que se trataba de una de esas situaciones propias de adultos que le habían aconsejado no investigar. Volvió a consultar sus apuntes. Mike miró el almuerzo de Sheldon, seguía intacto, cuidadosamente envuelto como Mary lo había preparado todo, justo donde lo habían dejado. Las galletas y el plátano habían ayudado, pero el problema de fondo persistía. Sheldon Cooper, que necesitaba una nutrición precisa para que su cerebro funcionara al nivel del suyo, no iba a comer alimentos sólidos por voluntad propia ese día. Posiblemente tampoco mañana, sin intervención. Mike tenía una idea al respecto. Lo archivó esta noche y salió de la biblioteca. La tarde transcurrió como solían transcurrir las tardes en Medford cuando no había nada dramático programado, hora de estudio, educación física al aire libre, el ritmo habitual de un día escolar que había decidido ser intrascendente durante unas horas. El entrenamiento transcurrió sin problemas. Sin la particular influencia negativa de Sam, el ambiente era diferente, más relajado, más concentrado, y el equipo realizaba los ejercicios con la eficiencia impecable de quienes realmente pensaban en el fútbol americano en lugar de en las distracciones sociales. El entrenador George hizo que Mike practicara combinaciones de rutas con Eran durante la segunda mitad del entrenamiento, y al final de este, algo hizo clic en la comprensión que Mike tenía de la posición, la forma en que la velocidad y la toma de decisiones interactuaban, la geometría específica para crear separación, algo que las sesiones de fútbol IQ habían estado preparando, pero que no se había concretado del todo hasta ahora. Eran se dio cuenta. Ahí está, dijo tras un ejercicio de cambio de dirección especialmente limpio. Se lo dijo tanto a sí mismo como a Mike, el reconocimiento silencioso de un jugador que observa cómo algo encaja. Mike asintió y se preparó para la siguiente repetición. Tras los chaparrones, Mike y Georgie salieron por la entrada principal de la escuela al calor del final de la tarde. Georgie estaba a mitad de una frase sobre algo cuando se detuvo. Oye, esa no es Cady. Mike miró. Cady caminaba unos 50 metros detrás de ellos, acompañando a Janice y Damian con la naturalidad y la seguridad propias de quienes acaban de tener una conversación importante y aún se sienten eufóricos por ella. Se reía de algo que Damian había dicho, una risa sincera, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Ella no vio a Mike inmediatamente. Cuando lo hizo, levantó la mano, un saludo sencillo y natural, el saludo de alguien que se alegra de ver a una persona y no lo hace de forma forzada. Mike enderezó la espalda. Georgie observó este intercambio con la atención concentrada de un investigador que observa un fenómeno. ¿Va a quedar contigo este fin de semana?, preguntó Georgie. Ya hicimos lo del fin de semana, dijo Mike. En casa de sus padres, la colección. Georgie asimiló esto. Y estuvo bien. Georgie abrió la boca. Se oyó una bocina desde la acera. Ambos se giraron. Un descapotable rosa se había detenido, con la capota bajada y el motor al ralentí con un ronroneo particular, de esos que habían sido elegidos por su sonido, y Regina George estaba al volante con las gafas de sol subidas y la expresión específica de alguien que había calculado el momento preciso y estaba satisfecha con él. Gretchen iba en la parte de atrás. Karen iba en el asiento del copiloto, y cuando Mike la miró, ella le hizo un pequeño saludo con la mano que, como solían hacer los saludos de Karen, se situaba en el terreno diplomático entre la lealtad y sus propios instintos. «¿Vas a casa?», le dijo Regina a Mike. «Podemos llevarte». Georgie se había quedado completamente inmóvil junto a Mike, como si estuviera viviendo un acontecimiento que describiría a otras personas durante años. 1. Mike miró a Georgie. La expresión de Georgie decía, «Vete, obviamente vete, ¿por qué me miras?». «Claro», dijo Mike. «Gracias». 2. Se metió detrás de Karen.
Regina se alejó de la acera con la seguridad y la tranquilidad de quien ha hecho lo que se había propuesto y ahora disfruta del trayecto. Georgie observó el descapotable hasta que dobló la esquina. Luego se quedó solo en la acera. Miró el lugar donde había estado el coche. Miró sus zapatillas. Empezó a caminar hacia su casa. Nunca he tomado de la mano a una chica, pensó. Detrás de la farola, en la esquina de la salida este de la escuela, Cady se había detenido. Janice y Damian, 3 pasos por delante, dieron media vuelta. Cady observaba cómo el descapotable doblaba la esquina con una expresión que no lograba disimular del todo. Janice regresó y se puso a su lado. No dijo nada. No hacía falta. Simplemente se quedó allí parada, que era lo correcto, y al cabo de un momento Cady exhaló y reanudó la marcha. Estoy bien, dijo Cady. Lo sé, dijo Janice. Hablé en serio. No soy. Cady. ¿Qué? Lo sé, dijo Janice con la dulzura particular que reservaba para las cosas que realmente importaban. Vamos. Siguieron caminando. En el descapotable, el viento tenía esa cualidad tan particular de una tarde tejana al atardecer, cálido, en movimiento, la combinación específica que hacía que estar en un coche abierto se sintiera especial. Regina conducía con una sola mano. Miró a Mike por el espejo retrovisor. ¿Cómoda?, preguntó ella. Es un buen coche, dijo Mike. Fue un regalo de cumpleaños, dijo. Mis padres tienen ideas muy prácticas sobre los regalos. ¿Cuántos años cumpliste? 17. Volvió a mirarse en el espejo. ¿Y tú? 16 en febrero. Ella arqueó ligeramente una ceja. Él no pudo verla debido al ángulo del espejo, pero la oyó en la breve pausa. 15. Estaba recalibrando algo. ¿A dónde te llevo?, preguntó ella. Mike había estado pensando en Sheldon desde la biblioteca. El almuerzo intacto. La creciente preocupación de Mary, inevitable. El problema específico de un genio de 9 años que había decidido, basándose en una experiencia personal totalmente razonable, que la comida sólida era una amenaza. ¿Hay alguna tienda de cómics en la ciudad?, preguntó. Sentada en el asiento delantero, Karen se giró para mirarlo detenidamente, lo que significaba que sentía curiosidad genuina y no que la estuviera fingiendo. La expresión de Regina en el espejo tenía un atisbo de algo. No era exactamente desdén, sino más bien el leve ajuste de alguien que actualiza una foto. Tercera calle, dijo Karen. Al lado de la ferretería. La verdad es que está bastante bien, tienen toda una sección en la parte de atrás. Karen, dijo Regina. Él preguntó, dijo Karen amablemente. Regina miró la carretera. La tienda de cómics, dijo, con el tono de quien anota un dato inesperado y lo deja de lado. La tienda de cómics, confirmó Mike. 1. Lo dejó en la acera con la fluidez y eficiencia de alguien que se ha propuesto que incluso dejar a alguien parezca sencillo. Mike bajó del coche. Gretchen le dedicó un breve y específico gesto con la cabeza, el reconocimiento de alguien que observa algo sin mencionarlo públicamente. Karen saludó con la mano. Regina lo miró por un instante a través de la ventana abierta. Disfruta de tus cómics, dijo. Gracias por el viaje, dijo Mike. Ella se apartó. Se quedó un momento en la acera, viendo marcharse el coche, y luego entró en la tienda. Tal y como había dicho Karen, estaba realmente bueno. Organizada, bien surtida, con ese olor característico a papel nuevo. Mike recorría los pasillos con un propósito definido, sabía, más o menos, lo que buscaba. Lo encontró en la sección de superhéroes. 2 libros. La primera fue una recopilación de Superman, concretamente los números que trataban sobre los primeros años de Clark Kent, antes de la capa, historias sobre lo que significaba tener habilidades extraordinarias y aún así no estar seguro de quién eras. La segunda fue un arco argumental del Capitán América sobre cómo recuperarse de algo, sobre elegir seguir adelante después de que te hayan quitado el suelo bajo los pies. Ambas historias, más allá de los disfraces y la puesta en escena, giraban en torno a una sola cosa, la decisión de no dejar que el miedo fuera la respuesta definitiva. Pagó.
Se fue. El Buick de Kaani estaba en la entrada cuando él regresó a Meadowlark Lane, y cuando cruzó la calle pudo oír, desde la casa de los Cooper, la huella sonora característica de una discusión doméstica que había escalado más allá de una simple conversación. Entró por la puerta principal acompañado de Kaani, quien al parecer se dirigía hacia allí en ese mismo momento. La situación era inmediatamente comprensible. Mary y George estaban sentados a la mesa, en la peculiar geometría de dos personas que habían comenzado una discusión con la misma postura y habían llegado a un punto inesperado. George tenía la expresión de quien creía haber argumentado con razón, pero no había sido bien recibido. Mary tenía la expresión de quien estaba preocupada por su hijo y acababa de oír que estaba exagerando. Sheldon permanecía de pie entre ellos con la particular quietud de un niño que observa a sus padres discutir sobre él en su presencia, mientras fingen discutir sobre un principio. Georgie y Missy estaban en el sofá. Georgie miraba al techo. Missy sostenía a su caballo con ambas manos, con la estudiada neutralidad de una niña de 9 años que había aprendido que, a veces, el mal tiempo era mejor esperar a que pasara. ¿Qué está pasando?, dijo Kaani a Missy y Georgie, en un tono de voz que pretendía hacerse oír por debajo de la discusión. Sheldon no quiere comer, dijo Missy. Otra vez. Y papá dijo que mamá estaba exagerando, añadió Georgie, con el tono monótono de una adolescente que expone los hechos sin añadir nada a su opinión, lo cual fue muy bien recibido. Kaani captó la imagen completa. Luego, pasó junto a la discusión, entró en la cocina y abrió el refrigerador. Sacó el almuerzo de Sheldon, que seguía intacto en su recipiente, y lo puso sobre la encimera. Abrió el armario. Encontró la licuadora que Mary guardaba para los batidos. Abrió el recipiente de Sheldon y miró el contenido, un sándwich, una manzana y unas galletas. Ella puso el sándwich en la licuadora. George y Mary se habían quedado callados, observándola. Añadió un chorrito de leche, la dejó reposar durante 20 segundos y vertió el resultado en un vaso. Ella le llevó el vaso a Sheldon y lo colocó frente a él. Sheldon lo miró. Era de color beige. Tenía la consistencia de un batido espeso. Técnicamente, era su almuerzo, completamente inofensivo. Lo cogió y se lo bebió. La mesa estaba en silencio. Kaani dio una palmada, con la energía satisfecha de alguien que ha resuelto un problema de 40 minutos en 4 y que no va a dar un discurso al respecto. Cena, dijo. Vamos a comer. George miró a su esposa. María apretó los labios y casi sonrió. Mike esperó a que Sheldon terminara su almuerzo licuado y luego colocó los cómics sobre la mesa frente a él. Sheldon los miró. Tomó primero la colección de Superman, le dio la vuelta y leyó la contraportada con la misma atención que dedicaba a cualquier novedad. Entonces lo abrió. La mesa ya estaba lista para la cena, Mary había preparado una comida en condiciones, la discusión se había disipado entre el murmullo familiar de la comida, y Missy había retomado sus comentarios habituales sobre todo. Georgie comía con la concentración de una joven de 17 años cuyo apetito no se veía afectado por el clima de la casa. En el umbral de la cocina, Kaani les había dicho en voz baja a Missy y Georgie que las llevaría a tomar un helado después de cenar, solo ellas tres, ella invitaba. La expresión de Missy fue más allá de la simple oferta del helado y se dirigió a algo más específico, algo que Kaani percibió sin darle mayor importancia. Al final de la mesa, Sheldon pasó las páginas. Leía como leía todo, rápido, con atención, sin pasar nada por alto. Pero la calidad de su atención era distinta a la de su lectura académica habitual. Su expresión cambió. Cosas que normalmente permanecían ocultas en su rostro afloraban. El héroe de la historia tenía miedo de algo. Y aún así decidió hacerlo. Mike observó cómo Sheldon pasaba las páginas. Había leído lo suficiente sobre cómo funcionaba la mente de Sheldon Cooper, había pasado suficiente tiempo observándola de cerca, como para saber que lo que le llegaba no era lo que apelaba a su intelecto. Su intelecto ya estaba funcionando a pleno rendimiento en casi todo. Lo que le llegaba era lo que apelaba a esa parte de él que, debajo de todo el coeficiente intelectual, la precisión y la pajarita, seguía siendo un niño de 9 años que quería ser valiente. Sheldon dejó el primer libro.
Él retomó el arco argumental del Capitán América. Lo abrí. 5 minutos después, sin previo aviso, extendió la mano por encima de la mesa, cogió el tenedor de servir y pinchó un trozo de pollo. Lo miró. Miró la mesa. Mételo en su boca. Masticado. Tragado. María hizo un sonido. A partir de ahora, dijo Sheldon, con la dignidad propia de quien anuncia una decisión que ha tomado de forma plena y pública, podéis referiros a mí como el héroe de la masticación. Missy lo miró fijamente. Has perdido la cabeza. He superado un miedo gracias al ejemplo de un personaje de ficción, dijo Sheldon. Eso es crecimiento personal. Eso es, empezó Missy. Señorita, dijo George, y el tono indicaba que debía dejarla pasar. Missy miró a su padre. Miró a Sheldon. Miró a Mike. Helado más tarde, le dijo a Mike con la franqueza propia de una niña de 9 años que ya sabe cuáles son sus prioridades. Fresa, dijo Mike. Su rostro recuperó todo su esplendor. Un pequeño punto de luz emanaba de Sheldon, el reflejo ambiental de una mente que acababa de reorganizar algo importante. Inteligencia más 1. Mike lo asimiló. Observó al héroe masticador, que ahora cenaba con la concentración serena de alguien que había matado a un dragón y lo hacía con dignidad. Eres un chico extraordinario, pensó. Se comió el pollo y no dijo nada, lo cual era perfecto. Fin del capítulo 33, capítulo 34, la broma. A los pocos días de que Regina se mudara de cafetería, la historia se había extendido por la escuela secundaria de Medford como se extienden las historias en las escuelas pequeñas, por completo y con adornos que nadie podía rastrear hasta su origen. La versión más popular decía que Regina George le había entregado personalmente a Mike Quinn un cartón de leche durante el almuerzo, le había recogido la mesa y se había marchado con él en su descapotable, todo en la misma tarde. La versión que contaban algunos incluía detalles adicionales que no habían ocurrido, lo que indicaba que la historia había llegado a su fin. Regina estaba al tanto de todo. Lo sabía incluso antes de que la mayoría de la gente terminara de comer ese día. Comprendía, con la intuición de quien había gestionado su propia reputación desde la secundaria, que la percepción pública tenía impulso, y que ese impulso actual era útil. La posicionaba. Dejaba constancia de algo. Lo que no hizo, después de una semana entera, fue hacer que Mike Quinn apareciera en su puerta. Llegaba puntual a clase todas las mañanas. Practicaba jugadas con Eran todas las tardes. Almorzaba con el grupo de Lina el martes, con Cady y sus amigas el miércoles y el jueves, y al parecer con Sheldon y Tam en la biblioteca el viernes porque había estado intentando que Sheldon volviera a comer alimentos sólidos, algo que, por lo visto, Mike Quinn hacía en su tiempo libre. 1. En ningún momento hizo ningún movimiento en su dirección. A Regina le pareció interesante. También le resultó irritante, algo que no habría admitido. Por su parte, Cady había pasado la semana siendo exactamente lo que les había dicho a Janice y Damian que sería, una observadora atenta que operaba desde dentro. El miércoles había llevado algo rosa. La elección de Damian había sido, tal como prometió, a la última moda, una blusa rosa pálido que Regina había admirado y que Karen había elogiado sinceramente. El jueves había cargado las bolsas de la compra sin quejarse. Se había reído en los momentos oportunos y había hecho preguntas que hicieron que Regina se sintiera interesante, porque Regina era interesante, lo que facilitó la actuación más de lo que podría haber sido. Ella también había estado prestando atención. Las reglas de las Plastics eran reales y detalladas, y tenían ese toque especial de algo escrito por alguien que había reflexionado profundamente sobre sus propias vulnerabilidades. ¿Quiénes podían hablar con qué chicos sin consultarlo primero? ¿Dónde se sentaba el grupo y en qué orden? ¿Qué ropa usar y cuándo? La regla del rosa de los miércoles era la más famosa, pero no era la única. Cady se lo había estado memorizando todo. Además, no se había puesto en contacto con Mike, lo cual constituía una falta grave. Las reglas aún no mencionaban explícitamente a Mike, la acusación que Regina había formulado era pública y social, pero técnicamente tácita,
pero la implicación era lo suficientemente clara como para que Cady decidiera mantener la calma durante la semana y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Había sido una semana más difícil de lo que esperaba. El sábado llegó con la misma confianza que una mañana de agosto en Texas, y Lina lo había estado planeando desde el martes. A mitad de semana, ella le había enviado un mensaje a Mike, algo informal, una pregunta sobre la tarea de química que, técnicamente, era una pregunta de química, pero que claramente iba más allá, y habían hecho planes para el sábado por la tarde. Ir a la zona comercial de Main Street, nada formal, solo ellos dos. Había pensado detenidamente en lo que se iba a poner, aunque ella no lo habría llamado pensar detenidamente. Se decidió por un vestido de verano y sandalias de cuña. Las sandalias eran de 3 pulgadas, no los tacones de aguja de 4 pulgadas que había considerado inicialmente, porque tenía algo de dignidad. Se encontraron en la esquina de Main y Ced a las 2 en punto y enseguida se pusieron a caminar. Lina era experta en esto, esa energía relajada y sin prisas propia de alguien que había sido sociable toda su vida y sabía cómo hacer que un paseo fuera especial sin convertirlo en algo forzado. Mike, como solía ser, simplemente estaba presente. Sin ninguna actuación. Hablaba cuando tenía algo que decir y escuchaba cuando no, y Lina descubrió, como cada vez que estaban juntos, que estar con Mike Quinn se sentía menos como estar en exhibición y más como estar en una conversación real con otra persona. Había estado rodeada de suficientes chicos que no hacían eso como para saber la diferencia. Estaban pasando junto a la fuente en el centro de la zona comercial cuando ella se torció el tobillo al pisar una losa irregular. Fue genuino, la sorpresa específica de un pie que se movía hacia un lado, una fuerte inspiración, el intento instintivo de agarrarse a lo primero que estuviera firme, que resultó ser el brazo de Mike. Oye, ¿estás bien? Creo que lo he volcado, dijo ella, aún sujetándole el brazo, evaluando mentalmente si era de esos volcados que se resuelven en 30 segundos o de los que arruinan la tarde. Dame un segundo. Él la condujo hasta el borde de la fuente, la amplia repisa de piedra, a la sombra, donde turistas y compradores se habían sentado a refrescarse durante años, y ella se sentó con los movimientos cuidadosos de alguien que no está del todo segura de lo que va a hacer su tobillo. Se agachó y lo examinó con la atención concentrada y práctica de alguien que había asimilado suficientes conocimientos médicos como para tomarse en serio las evaluaciones físicas. ¿Puedes rotarlo? Lo giró. Con cuidado. Creo que está bien. Solo un pequeño giro. Manténlo elevado durante unos minutos. Se sentó a su lado en el borde de la fuente. El distrito comercial se movía a su alrededor, el ir y venir de la gente el fin de semana, familias, algunos otros estudiantes de secundaria a lo lejos. La fuente desprendía una tenue bruma fresca. Lina miró su sandalia, luego a Mike, y rió levemente. De todos los momentos. Podría haber sido peor, dijo Mike. Oh, definitivamente podría haber sido peor. Volvió a examinar el tobillo. Creo que está bien. Es la adrenalina. Se quedaron sentados un momento. Mis padres están hoy en la propiedad, dijo Lina. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo, pero en su forma de decirlo había algo más que una simple información que una decisión. Lo miró de reojo. Si quieres venir después. No hay nadie en casa. Mike la miró. Ella era, no había forma de negarlo, tan atractiva como siempre que él había estado con ella. Inteligente, segura de sí misma, una compañía realmente agradable. La invitación era real, se había ganado el derecho a hacerla y lo sabía. También sabía que aceptarlo haría que todo lo que viniera después fuera más difícil de manejar con claridad, y que Lina merecía a alguien cuya atención no estuviera dividida de la manera específica en que lo estaba la suya en ese momento. Me gustaría, dijo, pero no hoy. Ella sostuvo su mirada por un instante, leyéndola. Tenía la suficiente habilidad para leer a las personas como para saber cuándo la estaban rechazando con delicadeza y cuándo le estaban diciendo la verdad. De acuerdo, dijo. No desanimada. Simplemente reajustando. Lo del tobillo no fue un montaje, por si sirve de algo, dijo Mike. Lina se rió, una risa sincera. Para nada.
Jamás me había sentido tan avergonzada por mi propio calzado. 3 tiendas más abajo en la misma cuadra, habían llegado los plásticos. Regina había sugerido la zona comercial, fue su sugerencia, su oportunidad, algo que nunca fue del todo casual. Se movía entre la multitud del sábado con la soltura de quien espera que los espacios se adapten a ella y nunca se ha sentido decepcionada al respecto. Karen llevaba una bolsa de la compra en cada mano. Gretchen, 3. Cady llevaba 2, además de su propio bolso, algo que Karen había observado con la discreta objetividad de quien cataloga un patrón de comportamiento. Hace demasiado calor, dijo Regina, observando la calle desde detrás de sus gafas de sol. Busquemos un sitio donde sentarnos. Karen y Gretchen asintieron con la cabeza. Cady escudriñó el distrito en busca de opciones y divisó, junto a la fuente que estaba a 20 metros, a 2 personas sentadas en el borde. Primero reconoció a Mike. Luego a Lina, que estaba a su lado, cerca, con la mano aún junto a su brazo. Algo atravesó a Cady que no supo identificar de inmediato. Se movió sin decidirlo del todo, interponiéndose entre Regina y la otra antes de que ésta pudiera despejar el ángulo. Hay un sitio de té de burbujas en la cuarta, dijo Cady. Ese que tiene mesas al aire libre a la sombra, estaba muy bueno la semana pasada. Lo dijo con la energía alegre y natural de quien acaba de recordar algo genial. Deberíamos ir. 1. Regina la miró. Entonces miró más allá de ella. Cady observó cómo la expresión de Regina hacía algo breve y específico, el procesamiento de una escena, la actualización de una imagen, y luego se asentaba en su habitual superficie compuesta con la adición de algo frío debajo. Aquí hay sombra, dijo Regina amablemente, y caminó hacia la fuente. Cady la dejó ir. Lo había intentado. Regina se posicionó con la perspicacia propia de alguien que entiende de líneas de visión, y observó a Mike y Lina desde una distancia lo suficientemente cercana como para poder observarlos, pero lo suficientemente lejana como para poder negarlo. El teléfono, dijo ella. Karen ya estaba metiendo la mano en su bolso. No vas a llamar a Mike, dijo Cady. Él no tiene, se detuvo. Observa la expresión de Regina. ¿Qué estás haciendo? Regina ya había encontrado el número que buscaba, ni el de Mike ni el de Lina directamente. Marcó con la calma y eficiencia de quien ya había hecho algo parecido y le había resultado efectivo. Hola, ¿es esta la línea de referencia de salud del condado? Sí, necesito dejar un mensaje para una paciente, Lina Torres. Le llama Daford Family Health. ¿Podría comunicarme con su contacto de emergencia? Una breve pausa. Muchas gracias. La llamada fue transferida. La voz de Regina adquirió un tono cálido y profesional, como si estuviera leyendo un guión que había escrito mentalmente. Hola, este mensaje es para la Sra. Torres. Le llamamos de la Clínica de Salud Femenina Daford en relación con los resultados de unas pruebas de su hija Lina. Podría pedirle que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible. Gracias. Ella colgó. El grupo permaneció en silencio. Karen estaba mirando su teléfono. Gretchen estaba mirando la fuente. Cady miraba a Regina con la expresión de alguien que observa algo sobre lo que le habían advertido y que ahora presenciaba por primera vez. Esa es su madre, dijo Cady. Dijo Regina. Usted dio a entender que ella había estado en una clínica de salud para mujeres. Dije resultados de las pruebas, dijo Regina. La gente da cosas por sentado. No puedo controlar lo que la gente da por sentado. Cady mantuvo una expresión neutral. Detrás de ella, analizaba todo, el método, la precisión, la crueldad específica de elegir algo que avergonzaría a Lina delante de su madre, en un pueblo pequeño donde ese tipo de vergüenza tenía consecuencias. También comentó que Regina le acababa de mostrar algo que probablemente no debería haberle mostrado tan pronto. En la fuente, el teléfono de Lina vibró. Ella le echó un vistazo. El número de su madre. Un segundo, dijo, y se apartó. Mike observó cómo cambiaba su expresión a lo largo de la llamada, la confusión inicial, el surgimiento de algo desagradable, esa sensación particular de alguien a quien acusan de algo que no ha hecho y que aún no tiene la información para defenderse.
Regresó con el teléfono todavía en la mano y una expresión en el rostro que denotaba que intentaba ordenar varias cosas a la vez. Mi madre, dijo. Recibió un mensaje, de una clínica, según ella, sobre los resultados de unas pruebas. Miró a Mike. Yo no he ido a ninguna clínica. Mike no dijo nada. Miraba más allá de ella, hacia la calle comercial. Quiere que vuelva a casa, dijo Lina. Ahora mismo. Su voz tenía el tono monótono y controlado de alguien que intenta contener la ira. Ni siquiera sé qué decirle. No sé de dónde salió ese mensaje. Mike sí lo sabía. O al menos tenía una teoría bastante sólida. Se la guardó para sí mismo porque confirmarla ahora mismo empeoraría la tarde de Lina, en lugar de mejorarla. Ocúpate tú del asunto, dijo. Te creerá cuando puedas explicárselo con calma. Lina lo miró. Asintió. Lo siento. Hoy fue. Se detuvo. Te enviaré un mensaje. De acuerdo, dijo Mike. Se alejó rápidamente, sus tacones sorteando las losas del pavimento con más cuidado que antes. Mike se sentó junto a la fuente por un momento. Miró calle abajo, hacia donde habían estado parados los Plastics. Regina ya se había dado la vuelta, diciéndole algo a Gretchen con la energía radiante de quien ha logrado algo y está lista para pasar a lo siguiente. Karen tenía la misma expresión que cuando ve algo que no le gusta y decide no decir nada. Gretchen la seguía. Cady iba medio paso por detrás del grupo. Ella volvió a mirar la fuente. Sus miradas se cruzaron por un instante a través de la distancia de la calle comercial, no lo suficiente como para entablar una conversación, solo para reconocerse. Ella había visto lo que había sucedido. Sabía que él lo sabía. Se dio la vuelta y siguió caminando con el grupo. Mike contempló la fuente un momento más. Entonces sacó su teléfono y llamó a Eran. Eran recogió el segundo timbre. Hola. ¿Estás libre esta tarde? Acabo de terminar de almorzar, dijo Eran. ¿Qué necesitas? Repeticiones extra, dijo Mike. Mencionaste los fines de semana. Una breve pausa que no fue tanto de vacilación como de evaluación. Sí. Dame 20 minutos. Mike se levantó de la fuente, estiró los hombros y comenzó a caminar de regreso hacia Meadowlark Lane. La tarde no había transcurrido como lo había planeado. No importaba. La tarde aún podía ser provechosa. La camioneta de Eran ya estaba en la acera cuando Mike regresó, una Ford F-150 destartalada que ya era vieja cuando Eran la compró y que había sido mantenida con el cariño particular de alguien que realmente la necesitaba para trabajar. Eran estaba apoyado en el capó, en camiseta y pantalones cortos, con un balón de fútbol bajo el brazo, con el aspecto de alguien que había decidido que entrenar el sábado por la tarde era algo razonable y no tenía ninguna duda al respecto. ¿Qué pasó con tus planes para esta tarde? Preguntó Eran, interpretando algo en la expresión de Mike. Cambio de horario, dijo Mike. Eran lo miró un instante con la misma atención serena e imperturbable que dedicaba a casi todo. De acuerdo, dijo. Vamos. Conozco un campo. Se subieron al camión. Capítulo 35, Formación y familia. Eran se apoyó en el capó de su camioneta y esperó mientras Mike terminaba su serie de calentamiento, burpees, los últimos 10 de una larga secuencia, moviéndose con la eficiencia concentrada de alguien que hubiera dejado de contar y estuviera terminando justo después. Mike se enderezó, se secó la cara con el dorso de la muñeca y miró a Eran. Te mueves de forma diferente a como lo hacías hace 2 semanas, dijo Eran. No era exactamente un cumplido, sino más bien una observación de alguien que prestaba mucha atención a estas cosas profesionalmente. El entrenador querrá hablar contigo sobre la liga de verano. El estado del sistema se había estado actualizando constantemente desde que Mike llegó a Daford. Sistema de ligue, perfil del anfitrión, nombre, Mike Quinn inteligencia, 157 más, promedio 90-110 agudo 110-120 excepcional 120-140 genio 140 más, físico, 136 más, macho adulto base, 100, habilidades, 2. Conducción, nivel 3, 76/10.000. Fútbol,
nivel 2, 856/1000. Cocina, nivel 2, 256/1000. Ampliar para ver la lista completa, habilidades clasificadas del nivel 1 al 5. Rasgos, cuerpo demoníaco. Inmortalidad. Eterna juventud. Curación acelerada. Se aplican las normas habituales. El número que representaba el físico era al que Mike volvía una y otra vez. En los 10 días transcurridos desde su llegada a Dafoud, había aumentado su atributo en más de 20 puntos, aproximadamente una quinta parte del valor base de un hombre adulto promedio, gracias al entrenamiento, la práctica y la acumulación constante de mejoras en sus atributos por parte de quienes lo rodeaban. En circunstancias normales, ese tipo de desarrollo físico habría requerido meses como mínimo y habría dejado su cuerpo destrozado. El cuerpo demoníaco se encargaba de la estructura, tendones, articulaciones, el tejido conectivo que normalmente cedía antes que el músculo, y le permitía superar límites que habrían dejado fuera de combate a cualquier otro. Su físico actual probablemente lo coloca por encima de Eran. No por mucho, y Eran tenía años de técnica desarrollada que las cifras por sí solas no reflejaban, pero la base estaba ahí. Su objetivo era alcanzar los 140 puntos antes del inicio de la liga de verano, aproximadamente 10 días antes. Confiaba en lograrlo. Si además conseguía que el equipo de fútbol subiera al nivel 3 antes del primer partido, Medfardig tendría algo que no había tenido en mucho tiempo, un jugador lo suficientemente rápido e inteligente como para ser realmente difícil de detener. Empezaba a comprender lo que se sentía desde dentro. Era una sensación específica, no invencibilidad ni nada parecido, sino la claridad particular de alguien cuyo cuerpo y mente operaban más cerca de su límite real de lo que la mayoría de la gente jamás llega a experimentar. Eran lo había visto todo. Los circuitos matutinos. Las repeticiones extra después del entrenamiento. La forma en que Mike asimilaba las instrucciones y las aplicaba de inmediato, sin necesidad de repetirlas. Después del incidente con Sam, esperaba tener que lidiar con otra personalidad difícil en el equipo. En cambio, se encontró con un chico de 15 años que trabajaba más duro que la mayoría de los veteranos y que, además, tenía la sensatez de no hacer alarde de ello. Eran respetaba eso. Además, como alguien que planeaba llevar este deporte tan lejos como le permitiera, le resultaba realmente útil tener un compañero de entrenamiento que lo impulsara a superarse. ¿Necesitas un minuto o nos vamos ya?, preguntó Eran. Ahora, dijo Mike, y agarró su bolso. La camioneta de Eran tenía una pequeña colección de equipo cargada en la caja, conos, bandas de resistencia, algunos balones de fútbol americano, la organización propia de alguien que se toma el entrenamiento de fin de semana tan en serio como el programado. Mike la observó con atención mientras subía. El campo de la escuela, dijo Eran. Lo dejan abierto los fines de semana. Tiene más espacio que cualquiera de nuestros patios. Me funciona. El motor arrancó. Eran se alejó de la acera. Habían avanzado aproximadamente 15 pies cuando se abrió la puerta principal de los Cooper. George S.R. salió al porche con la energía característica de un hombre que había estado encerrado en casa demasiado tiempo y había encontrado una excusa para marcharse. Detrás de él apareció Missy, evaluó la situación e inmediatamente empezó a abogar por la inclusión. Georgie salió un instante después con la expresión de quien había decidido que cualquier lugar al que fueran los demás era mejor que quedarse en casa. Eran bajó la ventanilla. Entrenador, dijo. Eran, George miró el camión, luego a Mike, y después al equipo que había en la caja. Entrenamiento. El campo de la escuela. Mike me invitó a pasar el fin de semana allí. George había estado bajo la supervisión dietética de Mary desde que salió del hospital, la cerveza había sido trasladada discretamente al fondo del garaje, donde era difícil acceder a ella, lo cual, al parecer, fue un elemento disuasorio suficiente para que no la hubiera cogido. El fin de semana se extendía ante él sin su ritmo habitual de sábado por la tarde, faltaban 10 días para la liga de verano y tenía un nuevo jugador al que quería observar en acción. Tengo la llave del cuarto de equipos, dijo George. ¿Les importa si los acompañamos? Cuantos más, mejor, dijo Eran,
que era la única respuesta posible cuando tu entrenador principal estaba en el porche de su casa pidiéndote que te unieras a tu sesión de entrenamiento. Missy ya había decidido que vendría. Georgie había decidido lo mismo, aunque con menos entusiasmo. El taxi de 5 plazas se llenó con el eficiente caos de la familia Cooper tomando una decisión en grupo en tiempo real. Mike bajó la ventanilla mientras el camión estaba en marcha. Sheldon estaba de pie al final del camino de entrada de los Cooper, habiendo observado toda la reunión con la neutralidad concentrada de alguien que realiza una evaluación. ¿Vienes?, preguntó Mike. Sheldon reflexionó sobre esto con la debida seriedad. La actividad atlética ofrece un retorno intelectual mínimo. El canal de ciencia emitirá un programa especial sobre teoría cuántica de campos a las 3 en punto. Se ajustó la pajarita. Seré más productivo en casa. De acuerdo, dijo Mike. Nos vemos luego. ¿Puedes contarme cómo te fue?, dijo Sheldon, con la amabilidad propia de quien concede un privilegio. Eran miró a Mike. Mi vecino, dijo Mike. Eran asintió lentamente y salió del camino de entrada. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el descapotable rosa de Regina giró hacia Lakeview Drive y entró por la puerta de la propiedad de la familia George. Caddy había estado en el asiento trasero durante los 15 minutos de viaje, observando cómo cambiaba el vecindario a su alrededor, las casas se hacían más grandes, los jardines más cuidados, ese tipo de arquitectura residencial acomodada que se hacía notar sin esfuerzo aparente. Se había criado en estaciones de investigación y campamentos de campo. Había estado en edificios gubernamentales y oficinas de conservación. Tenía una idea bastante clara de cómo se veía el dinero cuando era lo suficientemente cómodo como para no tener que preocuparse por sí mismo. La casa de George se comportó un poco sola. Era una propiedad de 2 pisos, apartada de una entrada circular, pintada, y Caddy lo notó con la atención específica de alguien con experiencia en observación, en un tono rosa empolvado que era o bien una elección estética muy audaz o toda una declaración de intenciones. Posiblemente ambas cosas. Tu casa es rosa, dijo Caddy. Mi casa es de color rosa pálido, dijo Regina mientras entraba en el camino de entrada. Hay una diferencia. Caddy miró a Karen. La expresión de Karen decía, no. Salieron del coche. El interior era exactamente como lo sugería el exterior, techos altos, muebles cuidadosamente seleccionados en lugar de acumulados, la particularidad de una investigadora de campo, fijándose en los detalles como su madre le había enseñado, que se exhibía, que se guardaba, que revelaban esas decisiones sobre las personas que las habían tomado. Todo en la planta principal decía, queremos que sepas que esto costó algo. Desde el salón de la planta superior, se oía el sonido de un vídeo de aeróbic, entusiasta, un poco demasiado alto, la huella sonora característica de alguien que hace algo con verdadero compromiso. Mamá, gritó Regina desde las escaleras, con el tono de quien lleva años librando esta batalla. Ya estamos en casa. Un instante. Luego el sonido se cortó. Una mujer apareció en lo alto de la escalera y bajó con la energía de alguien que había estado esperando a ser escuchada y que estaba encantada de que por fin hubiera llegado una audiencia. Caddy evaluó esto con la neutralidad que intentaba aplicar a todas sus primeras observaciones, era sorprendentemente parecida a Regina. Misma estructura ósea, mismo color de piel, misma presencia imponente que te hacía mirarla 2 veces. Probablemente rondaba los 30 y tantos años, pero aparentaba menos edad, lo cual se debía a la genética, al esfuerzo o, muy probablemente, a ambas cosas. Llevaba ropa deportiva mucho más elegante de lo que cabría esperar. Chicas. Abrió los brazos en dirección a las 4 con la calidez despreocupada de alguien a quien le gustaba la gente de verdad. ¿Qué tal las compras? ¿Encontrasteis algo bueno? Estuvo bien, mamá, dijo Regina, con la frialdad característica de una adolescente que recibe el entusiasmo de sus padres delante de invitados. Karen, esa blusa es monísima, es de Richmond. Gretchen, tu pelo está espectacular, ¿te has hecho algún cambio? Las atendió con la misma rapidez y perspicacia que un sistema meteorológico social. Luego llegó a Caddy. Y tú debes ser nueva, Regina comentó que había hecho una nueva amiga. Soy Amy.
Cady Heran, dijo Cady. Encantada de conocerte. Amy la miró con la sincera admiración de quien siente cada cumplido que le hace. Tienes unos pómulos increíbles. ¿Alguna vez has pensado en ser modelo? En serio, no lo digo por decir. Mamá, dijo Regina. ¿Qué? Lo digo en serio. Amy se volvió hacia Cady con la calidez cómplice de quien ya las considera amigas. Siempre hace lo mismo. Me dice que la avergüenzo. No te avergüenzo, Regina, estoy entusiasmada. Hay una diferencia. Como un rubor y rosa, dijo Cady. Amy se rió, una risa sincera, sorprendida y encantada. Me cae bien, le dijo a Regina. Regina miró a Cady con una expresión que denotaba que estaba calculando algo. Les prepararé algo de beber, dijo Amy, dirigiéndose ya a la cocina con el ímpetu imparable de quien expresa su afecto a través de la logística. Limonada. La preparé esta mañana. Y tengo esos sándwiches pequeños por si alguien tiene hambre, los de pepino. Mamá, acabamos de comer, dijo Regina. Los de pepino suenan geniales, la verdad, dijo Cady. Amy la señaló. ¿Ves? Esta sí que lo entiende. Desapareció en la cocina, sin dejar de hablar de los sándwiches. Regina miró a Cady. Es muy intensa, dijo Regina, con un tono de disculpa. La vergüenza particular de alguien cuyo padre o madre se mostraba tal como era delante del público equivocado. Parece estupenda, dijo Cady, y lo decía con toda sinceridad. Tu padre trabaja mucho. Director regional de la compañía eléctrica, dijo Regina, sentándose en el sofá color crema con la naturalidad de quien regresa a su hábitat. Viaja mucho. Mamá se pone, señaló vagamente hacia donde Amy se había ido. Entusiasmada. Karen y Gretchen se habían acomodado en sus posiciones habituales, Karen en el sofá de 2 plazas, Gretchen en la silla más cercana a la ventana, con la eficiencia propia de personas que habían estado en esa habitación muchas veces y sabían cuál era su lugar. Cady se sentó. Desde la cocina, el sonido de Amy preparando sándwiches de pepino con auténtica alegría se extendía por toda la casa. Cady echó un vistazo a la habitación, los techos altos, los muebles cuidadosamente elegidos, la casa que había sido diseñada para impresionar y la madre que claramente no se había enterado de eso, y lo archivó todo con atención. Según señaló, la vida familiar de Regina era considerablemente más interesante que la versión idealizada que presentaba en la escuela. Eso valía la pena saberlo.